Este video tiene fines informativos y educativos. No constituye asesoría profesional, legal ni fiscal. La información presentada puede variar según cada caso. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura del Instituto de Desarrollo Empresarial. Se recomienda consultar con un especialista antes de tomar decisiones basadas en este contenido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisiana Arisdeli Ortega Cruz. Es un gusto saludarlos. Soy abogada en defensa fiscal y voy a dar apertura a esta cápsula llamada La Voz del Desafío, un producto más de nuestra revista ID Desafíos Empresariales. Bienvenido, maestro Edgar Ulises, un gran expositor y un gran fiscalista con más de 20 años de experiencia en el ámbito, contador, maestro. Bienvenido, este es su foro. Gracias por acompañarnos. Hola Luciana, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, bueno, gracias a Irde que me hace favor de pues, regalarnos unos minutos para compartir con ustedes algunas ideas. Por ahí estuvimos en la revista Desafíos Empresariales del mes de marzo, colaborando pues con una entrevista, pero creo que lo más rescatable que pudiéramos a lo mejor rescatar de mi participación pues, es un artículo de un tema que parece que es muy sencillo, pero por experiencia personal y académica he visto que mucha gente se atora, entonces tratamos de desarrollar un artículo que les pudiera pues eventualmente facilitar un poquito más su ejercicio profesional. Así es, y la verdad que el artículo que escribió para la revista es muy fructífero. Nos habla sobre la planeación fiscal, la importancia de la correcta conciliación contable fiscal, maestro. ¿Podría abordar un poquito del tema? ¿Cómo es que considera usted la importancia de esta conciliación? Sí, mira, algo que es bien importante, y yo se los he dicho siempre, ahora sí que en público y en privado, debemos entender que en la parte fiscal, atrás de la parte fiscal siempre está el ejercicio profesional del contador. El contador, bueno, a través de su trabajo, registrando operaciones, analizando datos, preparando informes, de una o de otra manera, tiene que sujetar su ejercicio profesional a las normas de información financiera. Las normas de información financiera pues tienen reglas claras, tienen un fin muy particular y es curioso que, lo digo respetuosamente, hay muchos colegas que escuchan hablar de las NIF y no saben por qué existen. O sea, saben que existen, pero no saben por qué existen o cuál fue la razón de ser. Desde el 2006 tuvimos un cambio muy interesante cuando se creó el CINIF, dejando de lado lo que era la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y en la parte contable nosotros tenemos que registrar operaciones que nos den realmente la información de la situación financiera que guarda un negocio de activos, pasivos, capital, resultados, etc. Ahora, en la parte fiscal, nuestro ejercicio profesional consiste en el respeto absoluto de lo que marcan las diversas leyes fiscales. En ese ir y venir del ejercicio de la contabilidad financiera y del ejercicio de la determinación de los impuestos, hay puntos de coincidencia y hay puntos que no coinciden, por lo tanto, habrá elementos, cantidades o partidas que afectan un resultado contable que no afectan el fiscal y viceversa, de tal manera que la conciliación es un proceso mediante el cual hacemos a través de sumas y restas, que realmente no es algo tan complejo sumar y restar. Lo importante es saber qué sumar y qué restar, ¿va? Pero a través de sumas y restas conciliamos esas partidas que eventualmente van a tener un efecto o en el resultado contable o en el resultado fiscal. Difícilmente o es prácticamente imposible pensar que el resultado contable y fiscal sean iguales. Es una situación que es muy complicada, no diría que imposible, pero sí prácticamente imposible. Algo que me llamó mucho la atención dentro de la entrevista que se abordó en la revista, así como el propio artículo, es la planeación fiscal en base a estos resultados, ¿no? Y algo que menciona muy importante es el uso de las NIFs. Yo, por lo general, en cuanto a la planeación, cuando me dedico a la planeación corporativa, que me dedico también al tema corporativo, mucho el desconocimiento incluso del propio gremio, sin ofender, pero pues son situaciones reales hoy en día que se están percibiendo más porque la autoridad fiscal está más agresiva. El tema de los capitales contables como la NIF C11, ¿no?
¿Qué nos dice en la NIF C11? La integración de lo que es el capital de una empresa. ¿Nos podría a lo mejor abordar un poquito el cómo se tendría que registrar toda esta planeación con independencia de los libros corporativos y todo lo jurídico en un extremo, pero obviamente dándole la importancia desde lo que es la NIF y la integración contable? Mira, yo creo que tocas un punto importante. Yo empezaría, antes de darte mi punto de vista sobre el concreto, yo creo que tenemos que partir de que cuando una sociedad, me voy a referir a las personas morales, en concreto a las sociedades mercantiles, no abordaremos SC o AC o otro tipo de figuras. Cuando nosotros nos enfocamos a una sociedad mercantil, la sociedad mercantil evidentemente tiene un capital. La NIF C11, como tú bien lo señalas, nos da la clasificación del capital contable de acuerdo a su naturaleza, capital aportado, capital ganado, etcétera. Tú bien sabes como abogada que la Ley General de Sociedades Mercantiles clasifica el capital exhibido, no exhibido, etcétera, 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 ¿no? Algo que es bien curioso, Luisiana y Edgar se juntan en hacer una SADCB. Tú pones 500,000 pesos, yo pongo 500,000, vamos con un corredor público, con un notario, hacemos la persona moral y le ponemos al acta constitutiva que el capital social es de 1,000,000 de pesos. Y asumimos que ese 1,000,000 de pesos se está aportando en ese momento. Primer error, se nos olvida que la Ley de Sociedades Mercantiles establece que cuando tú constituyes una persona moral tienes que exhibir en efectivo el 20% del capital aportado, lo que no se hace. Segundo error, hablamos de que el capital se divide en una parte alícuota del capital. ¿Qué es esto? Las acciones, títulos de crédito. No me ha tocado, digo, yo sí lo hago aquí en el despacho, pero realmente en la generalidad de los contadores no planean el hacer físicamente las acciones. Y no perdamos de vista que las acciones son títulos de crédito nominativos que amparan el importe de la aportación de capital que haces a la sociedad. Entonces, más allá de la parte operativa práctica, tenemos un gran desorden propiciado por contadores y por abogados que no le dan importancia porque no hay consecuencias. Lo cierto es que si yo me voy al amparo de lo que establecen las normas, en este caso fiscales, pues el artículo 28 del código nos habla de la obligación de llevar una contabilidad y en la fracción primera nos habla del soporte documental. El artículo 33 del reglamento del Código Fiscal establece qué documentación es la que integra la contabilidad del 28 del código. Ahí te habla de acciones y actas. Entonces, si hablamos de una planeación del capital de acuerdo a la NIF C11 y la normatividad jurídica aplicable a lo fiscal, creo que tenemos los contadores y abogados en conjunto una gran área de oportunidad. ¿Por qué no lo hacemos? No sé tu experiencia, pero en la mía, el contador no lo hace y lo voy a decir como va, por ignorancia. Oye, hay que hacer una aportación, pues sí, y luego es una asamblea ordinaria, es extraordinaria. Oye, la sociedad es una SADCB, ¿qué significa CB? Currículum vitae, pues no, es capital variable. Eso implica que el capital tanto puede subir como puede bajar. Entonces, creo que a los contadores sí les falta tomarse una clasecita o una lectura de lo que debemos hacer para tener bien integradas esas partidas desde mi punto de vista. Así es. Así es, maestro. Y bueno, y regresando un poco al tema de los resultados, ¿podría explicarnos brevemente la importancia de la conciliación entre el resultado contable, el resultado fiscal para un empresario y así como hacer una pequeña distinción breve entre una y otra? Porque creo que a veces muchos de los errores del fiscalista que no están tan inmersos en la contabilidad y en todo lo que es la finanza, pudiera haber confusión en estos dos tipos de resultados. Para poderte dar el punto de vista, me estoy haciendo una retrospectiva, les voy a poner dos ejemplos, para a ver si logro ser claro, esperaría yo que sí. Fíjense bien, contablemente, por la operación de un negocio, yo puedo recibir anticipos de mis clientes. Contable, me refiero a la parte contable. Oye, Edgar, ¿me vendes una impresora? Sí te la vendo, pero dame un anticipo de la mitad. Y yo como empresa recibo ese anticipo. Las normas de información financiera establecen
que mientras yo no haga la venta, pero como recibí ese anticipo, la norma contable establece que yo lo debo de reconocer como un pasivo. Esto es, ese dinero, mientras yo no registro una venta, se lo debo al cliente y lo registramos en contabilidad como un pasivo. Cargas a bancos con abono a anticipo de clientes y listo, ¿no? En la parte fiscal, ahí la parte fiscal cambia, porque la ley del impuesto sobre la renta te dice, el artículo 17, fracción primera, inciso C, para ser precisos, dice, van a ser ingresos acumulables, inclusive los que provengan de anticipos. Entonces, en materia contable tengo un pasivo. En materia fiscal tengo un ingreso acumulable. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, sí. eso quiere decir que mientras en contabilidad yo tengo una deuda, en materia fiscal tengo un ingreso que genera impuestos sobre la renta. Cuando yo hago la conciliación contable y fiscal, dentro de los 4 rubros que manejamos, en el resultado contable no está reflejado ese anticipo. ¿Por qué? Porque ese anticipo está en una cuenta de balance, que está en el pasivo, y eso no me afecta a mi resultado contable. Pero es un ingreso fiscal que me afecta a mi resultado fiscal. Entonces, esta conciliación que hacemos es precisamente partiendo del resultado contable, yo tengo que sumar y restar las partidas acumulables o deducibles o no acumulables sino deducibles para que me dé mi base gravable del impuesto sobre la renta. Ahora, otro ejemplo muy claro. Vamos a poner una situación hipotética. A ver si me logro dar a entender. A ver, hay una empresa que no tiene ingresos en todo el año, fíjense, ¿eh? No tiene ingresos en todo el año. El impuesto sobre la renta se genera por obtener ingresos. Así lo marca el artículo primero de la ley. Está bien. Resulta que en todo el año no tuve ingresos. Fíjense, ¿eh? No tuve ingresos, no tuve gastos, no tuve costos, pero tengo deudas. Ah, caray, y luego no tuve ingresos, no tuve costos y no tuve gastos. Y tuve deudas. Y luego, Edgar, pues esas deudas generan una partida fiscal que se llama ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, no obstante que la empresa no tuvo ingresos propios, no tuvo costos y gastos, el hecho de haber tenido pasivos a esa empresa le origina un ingreso acumulable tasado al 30%. Oye, ¿a poco sí? No hubo ingresos, no hubo costos, no hubo gastos, no hubo resultado contable. No importa, el hecho de que tengas pasivos te origina un ingreso acumulable. Así de sencillo. Y esa partida afecta al resultado fiscal y no te afecta al resultado contable. Y eso es muy delicado porque pudiera darse el caso, en este ejemplo concreto que me fui al extremo, pero si llega a suceder, no tuve ingresos, no tengo costos, no tengo gastos, tengo un impuesto por pagar y no tengo flujo de efectivo para pagar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, o sea, son situaciones que en la conciliación visualizamos. No sé si me di a entender, espero que sí. Sí, claro. Y creo que también partimos de las consecuencias del desconocimiento y de ese conflicto que se tiene entre discernir en la diferencia de la utilidad fiscal y la utilidad contable. ¿Podría usted en su experiencia explicar por qué todavía sigue habiendo estas confusiones? Claro, ese tema me fascina, me fascina. Yo no sé, a mis colegas queridos, yo no sé quién les dijo que una empresa vale por lo que vale la CUFIN. ¿Qué es la CUFIN? La cuenta de utilidad fiscal neta. Yo no sé quién les dijo esa tontería y esa locura. Tengo colegas, tengo alumnos en maestría. No, es que la empresa sí puede dar dividendos porque tiene CUFIN. La CUFIN es una cuenta de control. Eso no quiere decir que el negocio sea negocio. El dividendo ni siquiera es un concepto fiscal. El dividendo es un concepto mercantil y es un concepto contable. Para que haya un dividendo, tienes que tener una utilidad contable. Eso es lo primero que debemos de meternos en la cabeza. Si tienes CUFIN o no, eso es otra cosa. La CUFIN es una cuenta de control de utilidades que ya pagaron impuestos y que puedes llevarte sin pagar más por la simple y sencilla razón que ya lo pagó. O sea, no, para que no pagues doble. Pero para saber si un negocio es negocio, debemos siempre los contadores de meternos en la cabeza que tenemos que revisar la utilidad contable. La utilidad fiscal es una ficción jurídica. ¿Por qué?
Me explico. Tengo una persona moral del régimen general. En el régimen general, que está en el título 2 de la ley, tenemos ingresos y deducciones sobre bases devengadas. O sea, no importa si se paga o se cobra, simplemente se genera. Pero si yo hago un símil de una persona moral del reciclo, capítulo 7, capítulo 12, artículos 206 en adelante, y reviso, allá esa persona moral tributa en base a flujo de efectivo. Ni en el título 2, ni en el título 7, capítulo 12, vamos a tener una utilidad real. ¿Por qué? Porque son ficciones, es decir, son bases para pagar impuestos. Lo que sí dice si es negocio o no es un estado de resultados donde dice utilidad de operación menos ISR y menos PTU, utilidad contable, eso es lo que puedes repartir. Hace ratito poné el ejemplo del ajuste anual por inflación. La empresa no tuvo ingresos, no tuvo costos, no tuvo gastos. Resultado contable, 0. Ajuste anual por inflación, 1,000. Tienes una utilidad fiscal de 1,000. Vas a pagar impuesto sobre 1,000 pesos. Y contablemente no tienes ganancia. Es más, ni siquiera tienes dinero. ¿Cómo pretendes un dividendo? Yo les digo a mis colegas, se los digo con mucho cariño, usen la cabeza, quítense lo fiscal. Hoy para ser un buen fiscalista, grábenselo. Tienen que ser buenos contadores. No se puede empezar al revés. No se puede hacer al revés. Aquel que venga y me diga ahorita enfrente, no, es que yo soy fiscalista porque conozco la CUFIN. Fíjate, les digo, oye, ¿la CUFIN la conoces? Sí. ¿Y la CUCA? No, la CUCA no vino, se enfermó. Primero, enséñate lo que es la contabilidad y después vamos a ver las demás leyes fiscales, ¿no? Así es, justamente, que era lo que platicábamos al inicio de la charla, ¿no? Mucho del desconocimiento incluso de la CUCA, de la integración de la CUCA, cómo se integra la CUCA, el factor de actualización de la CUCA, cuándo es válida ya la integración para el reembolso de la misma, ¿no? Mucha gente dentro de lo que a veces llaman planeación y estrategia es vamos a hacer un reembolso de capital, este no grava, pero tenemos una serie de procedimientos contables, entre ellos está el 78 de la ley de ISR, traemos la integración, también el tema de libros corporativos. Ya una vez abordando el tema de la CUFIN como una utilidad, ¿qué podría comentarnos ahora respecto de la CUCA? Los errores más usuales de la conciliación y de la integración de esta cuenta. Mira, en el caso de la CUCA, el principal error es no calcular. Es el principal error. Segundo, recordemos que la CUCA, si lo queremos definir de acuerdo al 78 de renta que bien señalas, la CUCA no es más que una cuenta de control del capital al que le incorporas la inflación. Eso es, se actualiza cada vez que se mueve y al cierre de cada ejercicio. Error garrafal es que mis colegas siguen, porque todavía la semana pasada revisé una declaración anual, en la declaración donde dice CUCA le ponen 0. Oye, sé congruente, Chihuahua, estás reflejando un balance y en el balance viene capital social 1,000,000 de pesos. Pues en la CUCA, pues mínimo le vas a poner 1,000,000 de pesos y la actualización correspondiente. O sea, Así es. digo común, ¿me explico? Ahora, en los reembolsos de capital, ahorita que lo señalas, el artículo 78 tiene 2 fracciones. La fracción primera te da una posible utilidad, digo posible porque hay que calcular, una posible utilidad que es una asimilable a dividendo. Tan es así, la propia fracción primera del 78 te dice que si ahí tienes utilidad lo puedes tomar de CUFIN, porque es una asimilable a dividendo. Y la fracción segunda, pues sencillamente es ver si tienes una ganancia por el simple hecho de la actualización contable, si es que se actualiza, o la actualización fiscal con la inflación. Punto. Entonces, a ver, es tan difícil. Pues, no, y a veces cuando se quieren poner más creativos, ¿no? Derivada de la prima, porque a veces incluso el tratamiento que le pueden llegar a dar a la prima dentro de los papeles de trabajo para la reclasificación y desde cuándo la prima puede entrar al capital y cómo se genera ese factor de actualización. Creo que el tratamiento tanto de la CUFIN como de la CUCA, dentro del desconocimiento igual de las NIFs y de la integración contable,
Y digo, no hablo por todos los colegas, yo soy abogado, pero obviamente se tiene que indagar dentro de los temas contables, porque no podemos ir asesorando a empresarios, a otros colegas, sin tener a la mano y a lápiz ya el tema contable bien identificado, cómo integrarlo, incluso leerte un papel de trabajo, ¿no? Que ya son funciones indispensables para el abogado, incluso para una defensa. A ver, te voy a poner un caso real que me pasó hace un par de años. A ver, un caso real. No es la Rosa de Guadalupe. Si sientes el airecito es porque está haciendo mucho calor. ¿Y esta rosa? Ándale. No, esta Rosa ya hasta se me marchitó. Fíjate bien, ¿eh? Vamos a suponer que tú eres contadora. Vamos a suponer. Y llega Edgar Ulises y te dice, oye, fíjate que me recomendaron contigo y quiero hacer un decreto de dividendos. Y también quiero hacer una reducción de capital porque de los 5 accionistas ya uno se nos va. Entonces quiero aprovechar en la misma asamblea, hacer el decreto de dividendos, la reducción de capital en un solo acto. ¿Cómo ves? ¿Sí? Armamos la orden del día, todo queda bien bonito, la convocatoria, todo precioso, bien. Y tú como contadora dices, a ver, ¿quieren hacer un decreto de dividendos? Ok. Préstame la CUFIN. No, pues no está. Y tú dices como contadora, no hay problema, yo me sé el artículo 77 de memoria, ahorita lo hacemos. Y resulta que como ellos son bien creativos, la contabilidad que guardan nada más es de los últimos 5 años y la empresa tiene 20 años de antigüedad. Y luego quieres hacer una reducción de capital y la empresa tiene 20 años de antigüedad. Y resulta que durante esos 20 años a los rancheros hicieron aportaciones, hicieron reducciones a los rancheros, no hicieron ni actas ni nada. ¿Cómo le haces? ¿Yo? Tú eres la contadora, yo soy el cliente. Porque para cada solución yo te voy a dar el problema. Órale, a ver, no sé, tendría que integrar el papel y lo integraría con lo que tenga yo en el rastro. En el rastro, bueno, ahí se sacrifican aves, se sacrifican vacas. Ese es el rastro. ¿Cuál rastro? ¿Otro rastro? No, el rastro de lo que se arrastró, de lo que se dejó, pues. Ok. Y tú dices, vamos bien hasta ahí. Voy a seguir el rastro. Una persona sensata diría, bueno, voy a buscar en las declaraciones. Así La es. empresa tiene 20 años. ¿Hace cuánto que las declaraciones son electrónicas? De 2002. Sí. Estamos en 2026. Ya no tienes declaraciones en papel. ¿Cómo le hacen? Ese es un problema que tenemos hoy. Y me ha tocado en la época del COVID, lastimosamente, me buscaron 2 o 3 empresas donde los socios fallecieron y estaban reclamando los derechos de las acciones de los herederos, porque estaban en los testamentos o en los juicios, como sea. El tema está que cómo le das valor a algo que nunca hiciste. Ponerte a inventar, pues esa no es la salida. Esa no es la salida. Sí. Entonces, eso es un grave problema. Yo creo que muchos colegas, me refiero a los contadores, debemos de entender que en las empresas tenemos áreas de oportunidad que no estamos desarrollando. Y luego cuando en los cursos, hoy en la mañana di un curso y yo les decía, oye, porque una chica me decía, y me lo dijo abiertamente, dice, oye, es que todo esto que todas las áreas de oportunidad, que la conciliación contable, que la CUFIN, que la CUCA, todo eso suena muy bonito. Pues es que sí es bonito, si lo entiendes y lo sabes aplicar. Es que el cliente no lo paga. Dije, bueno, no lo paga y te voy a decir, ¿por qué a mí sí me lo pagan y a ti no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que yo sé más? ¿Que tengo más años? No. El detalle está en que yo a un cliente le cobro por un servicio que otros 300 millones de contadores no le están dando. Entonces, si un cliente va a contratar un servicio contable y de 100 opciones, los 100 le ofrecen lo mismo, pues el empresario va a contratar el más barato. Así de sencillo. En los abogados es igual. Oye, quiero hacer una demanda y tengo 100 opciones y los 100 van a hacer lo mismo. ¿A quién le pago? Pues al que me cobra menos, pues me da igual contratar a Pedro que a Juan. A los arquitectos les pasa igual, a los ingenieros les pasa igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como profesionales? Dar un servicio que nos distinga del montón. Entonces, de 100, yo sobresalgo con algo que los demás no. Ya tengo una ventaja competitiva. Así le hacen las grandes marcas en sus productos.
¿Por qué compras unos tenis Nike y no compras los tenis Patito? Los dos son tenis, los dos te calzan, pero Nike te dura 7 veces más que el Patito. Oye, este está más caro por eso, pero con un par de tenis Nike duras 1 año y con el Patito los cambias cada 3 meses. Sí. ¿Qué hizo la diferencia? Bueno, de toda la gama, eso es lo que hace las diferencias. Entonces, en materia contable, legal, mercantil, corporativa, creo que hay muchas áreas de oportunidad para el abogado, hay muchas áreas para el contador y siempre debemos de trabajar en conjunto. El problema de hoy, ¿qué pasa? Que tengo colegas que se sienten abogados y ni siquiera han leído la Constitución. Hay abogados que se sienten contadores y no saben interpretar un balance. Así Entonces, es. ya desde ahí, pues ya estamos chuecos, ¿no? Aquí en mi tierra, yo estoy en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, y tenemos un dicho muy claro: zapatero a tu zapato. Así ¿Cómo la es. ves, Paul? No, la verdad totalmente de acuerdo y creo que mucho de lo que yo proclamo en el tema de la materia, que es lo fiscal, no puede el abogado sin el contador y viceversa. No, o sea, no podemos, tenemos que hacer ahí una mancuerna. Siempre he luchado contra estos dos egos porque a veces existe el ego profesional entre el contador, el abogado. Vamos, somos uno mismo en la materia fiscal. Pero bueno, más allá de todas estas adversidades que nos podemos llegar a encontrar en las conciliaciones, usted dentro de la práctica, ¿qué partida es la que encuentra usted más viciada dentro de las conciliaciones? ¿Qué es lo que más cuesta integrar en las conciliaciones? Me haces preguntas muy difíciles. No estudié. No te creas. Y todos Me así. pones nerviosa como si la de la entrevista fueras tú. Mira, te voy a decir dónde tenemos un grave problema. Y es un problema de técnica contable que tiene un efecto fiscal negativo por donde lo quieras ver. Mira, contablemente, cuando una empresa, o más no la empresa, cuando un contador hace un registro de un gasto, el contador comete un grave error, gravísimo, y lo vas a ver en la conciliación, que de hecho está un renglón específico. No es lo mismo un gasto no deducible que una partida que no reúne requisitos fiscales. No es lo mismo. Y hay colegas tercos, hace 15 días me aventé un round con un terco, de esos que no entienden, terco, que era lo mismo. No, inclusive el propio reglamento de la ley del ISR te lo aclara en su artículo 117, te dice: los gastos no deducibles son los que están enlistados en el artículo 28. Las partidas que no reúnen requisitos fiscales son aquellas que le faltó un requisito para cumplir y poder restarse del ingreso. Entonces, un no deducible es: oye, para viáticos te voy a dar, para viáticos destinados a la alimentación te voy a dar 750 pesos. De acuerdo al 28, fracción quinta, 28, está en la lista del 28, 28 fracción quinta, bueno, tú puedes deducir hasta 750. Oye, Edgar, me gasté en 1500, el excedente es no deducible, porque la ley así lo marca. Pero ahora, oye, voy a ir a pagar el recibo de la luz de la oficina, tengo el CFDI, es un recibo por 5,000 pesos y lo pagué en efectivo. Eso no es no deducible. Ese gasto no cumplió los requisitos de que si excede de 2,000 pesos, tengo que pagarlo con todo menos efectivo. Entonces, en la conciliación aparecen las deducciones contables, no fiscales, aparece un renglón de formato que dice: ponle aquí cuáles partidas no son deducibles, y abajo dice cuáles partidas no reúnen requisitos. Para el fisco es muy sencillo cruzar ese dato, porque recordemos que los gastos de operación que yo declaro en el estado de resultados, pues son los deducibles y los no deducibles. Son gastos. En la conciliación separo lo que forma parte del resultado contable y separo lo que forma parte del resultado fiscal. Entonces, a veces mis colegas, yo creo que les falta barrio, como decimos, que llenan los datos y no se ponen a pensar que la autoridad tiene forma de poder cruzarlos. Sin salirme del tema, ahorita las declaraciones anuales, me salió un resultado fiscal muy amplio.
¿A dónde le muevo? Todo el mundo le mueve el costo de ventas porque el costo de ventas no está timbrado, pero se les olvida que el costo de ventas se determina con diferencia de inventarios. El inventario inicial del 25 pasó al final del 24. Si no coincide, pues la autoridad, ¿tú crees que no se da cuenta? Si se da cuenta Sí, uno, revisa, pues claro. Sí, algo muy importante también que a veces, y esto quisiera que pudiéramos abordarlo a lo mejor para los colegas que están más en el ámbito jurídico, hemos escuchado el término deducciones, lo usamos demasiado. Ya sabemos que mucho de lo que le gusta a la autoridad detectar es cuándo sí aplica la deducción, cuándo sí es procedente y le encanta rechazar deducciones, ¿no? Para generarnos ahí el cobro de las mismas, pero tenemos dos términos, la deducción fiscal y la deducción no fiscal. ¿Podría darnos como una diferencia entre una y otra? Mira, la deducción fiscal es aquella que está prevista por la ley. Recordemos que el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su primer párrafo te dice, 25 punto y guión, los contribuyentes de este título podrán efectuar las deducciones siguientes, así dice, y trae 10 fracciones, ¿ok? ¿Cuáles son las deducciones fiscales? Son las que se les llaman o les llamamos, que incluso la Corte así las ha reconocido, deducciones estructurales, así les llaman. ¿Cuáles son las deducciones estructurales? Las que están en el artículo 25. Y las no estructurales son las que están derivadas del cumplimiento de ciertos requisitos. Por ejemplo, la deducción de cuentas incobrables. ¿Quieres deducir una cuenta incobrable? Bueno, pues el 27, fracción 15 te da los requisitos, ¿no? Y esas son las fiscales, son las que están en la ley. Las deducciones no fiscales son aquellas, yo les llamaría diferente, yo no les llamaría no fiscales, yo les llamaría deducciones contables. ¿Qué es una deducción contable? Un gasto no deducible. ¿Qué es una deducción contable? Una depreciación de activos fijos. ¿Me explicó? Esas son deducciones contables. Entonces, de una o de otra manera, lo que es contable puede ser fiscal, lo que es fiscal puede ser contable, y hay partidas que no son ni contables ni fiscales y se concilian. Ese es el punto de encuentro. Perfecto. Y bueno, para ir abordando un poquito más del tema de la conciliación, ¿qué errores más comunes a identificar o ha identificado en los ingresos fiscales no contables? No acumulan los anticipos de ejercicios anteriores y los del ejercicio actual. Segundo, un mal cálculo del ajuste por inflación acumulable también es un error. ¿Por qué? Porque el ajuste por inflación es acumulable cuando los pasivos son mayores que los activos. O dicho en términos de ley, cuando las deudas son mayores que los créditos. ¿Okay? Son los errores más comunes. ¿Por qué? Porque son ingresos fiscales, pero contablemente están en otro lado, en alguna cuenta del balance, etcétera, que ya no te afectan tu resultado contable, pero sí el fiscal. Por ejemplo, tengo colegas que se les olvida que las aportaciones para futuros aumentos de capital, sí, contablemente, de acuerdo a la NIF C11, es una cuenta de capital contable, pero para efectos fiscales es una cuenta de deuda para el ajuste inflacionario. Entonces, tú lo ves en el capital, pero tienes que meterlo como una deuda para calcular el ajuste por inflación. Entonces, son de los errores errores de la declaración en la parte de la declaración como tal, pero esto puede provenir incluso de un error en la expedición de un CFDI, por ejemplo. Oye, yo vendí un activo fijo, el activo fijo, pues yo facturo el precio de venta, pero yo no acumulo el precio de venta. El precio de venta es en el que yo lo vendo, pero a lo mejor en la venta tengo una ganancia. Entonces ahí tengo una utilidad fiscal en venta de activos o de terrenos o de acciones, etcétera. Son los errores más comunes. Bueno, retomando el tema principal, que es la conciliación, ha abordado mucho un concepto que es el ajuste anual por inflación. ¿Por qué cree que este concepto se pasa por alto y cuáles son las consecuencias de no darle esa importancia a este concepto? Yo creo que a veces se pasa por alto o se calcula mal, y volvemos a lo que como empezamos, por la falta de conocimiento. Yo siempre les digo a los colegas que a mí mi primera materia, tengo dando clase 26 años, y es un hobby que agarré cuando yo tenía 22, hoy tengo 48. Y empecé a dar clase a los 22 años, y yo creo que les ha gustado porque sigo dando clase, entonces los alumnos son los que
Yo les decía a mis colegas en un curso que di precisamente de cómo hacer la declaración anual de una persona moral. Yo les decía que a veces llega a haber una confusión para clasificar créditos y deudas. Y yo se los pongo bien sencillo. ¿Qué son los créditos? Los activos monetarios. Y luego, aunque les hablo en idioma contable a los contadores, les digo, activos monetarios. ¿Esos cuáles son? No, esos yo nunca los había escuchado. Los activos monetarios son los activos circulantes. Así de simple. ¿Y qué son las deudas? Las deudas, ¿qué son? Los pasivos monetarios. Entonces, si tú quieres embonar el ajuste anual por inflación, es lo mismo que hacemos con la aplicación de la NIF B10. Comparas activos monetarios contra pasivos monetarios. Si los pasivos son mayores que los activos, tienes una ganancia inflacionaria. Si es al revés, tienes una pérdida inflacionaria. En la ley del ISR, ¿cómo le llaman? Ajuste anual por inflación. Si los créditos fueron mayores, es una deducción. Si las deudas fueron mayores, es un ingreso. Es algo muy simple. El problema real es que yo creo, o cuando menos mi percepción como maestro y como profesionista, es que los alumnos, sobre todo las generaciones más jóvenes, no han entendido que no deben de memorizar, deben de razonar. Hoy, y te lo digo como maestro, hoy los alumnos han perdido, si es que nosotros no ponemos empeño en cambiarlo, han perdido su capacidad de razonamiento. Entonces, en gran medida, ¿a qué se debe? A esto. A los aparatos. Computadoras, iPads, celulares, no razonan. Entonces, si las leyes mercantiles, fiscales, laborales, la que quieras, si las razonas y las entiendes, esto es muy simple. Pero si lo quieres memorizar sin entender, es basura. De nada sirve, porque traes la información en la cabeza, pero no sabes cómo se usa. Es como aquel que dice, me sé la ley del ISR de memoria. No, felicidades, yo también. Y luego, yo también me la sé. Pero no le entiendes, claro. Pero no le entiendes. Pues qué bueno que te la sepas. Mira, yo en tu caso no gastaba mi memoria en eso. Mejor me compraba una Fiscoagenda y mejor me la ando cargando. Y no me desgasto las neuronas si no las voy a usar. ¿Sí me explico? Entonces es lo que pasa el día de hoy, mi estimada abogada. Otra cosa, hablamos de conciliaciones. Creo que, o por lo que yo he visto en la experiencia, mucho de la conciliación a veces se deja para el cierre del ejercicio. ¿Qué recomendaciones daría usted para que esta conciliación no se haga de esta manera, que era algo que abordaba también en su artículo, que se haga de manera diaria, continua? Pues mira, a lo mejor diaria no, porque sí será complicado, pero yo les voy a sí, no. También trabajo y tengo que ver las novelas. Si no, pues, en la ley vigente de ISR, tú si no es indiscreción, ¿qué edad tienes? A ver, adivine. No, soy contador, no mago. ¿Cuántos? 28. Ok, estás todavía jovencita, bueno. A lo mejor todavía ni siquiera pensabas en estudiar Derecho. Cuando la ley del impuesto sobre la renta, que estuvo vigente en 2001, en aquel entonces, era una obligación de las personas morales hacer un procedimiento que se le llamaba un ajuste a los pagos provisionales. Era hacer una declaración anual al mes de junio. Entonces, a medio año, tú hacías una declaración anual con tus primeros 6 meses. Ese era el ajuste. Que te permitía que al hacer el ajuste, a medio año, tú ya tenías un termómetro de cómo posiblemente podías cerrar el ejercicio. Yo que seguía haciendo, porque me quedé con esa idea, aunque en la ley del 2002 ya no existía esa obligación, porque fue una ley nueva, yo seguía haciéndolo. Entonces, aquí mis muchachas y mis muchachos que me ayudan, ya saben que al mes de junio hacemos el ajuste, aunque no tengamos que declararlo, pero a mí ya me permite saber en estos primeros 6 meses cómo va la empresa y me permite tener otros 6 meses para planear mi resultado. Así es como yo trabajo. Entonces, ahorita que estamos haciendo las anuales, yo no tengo sorpresas. ¡Ay, se me fue el resultado! ¡Ay, se me fue el coeficiente! ¡Ay, que la PTU me salió carísima! ¿Por qué? Porque yo 6 meses antes ya lo tenía previsto.
y me da 6 meses para planearlo. Hoy tenemos que estar trabajando al día. Y el contador que me diga, no, mira, yo voy a hacer la planeación por ahí del 15 de diciembre, mira, pues ya mejor no hagas nada, échate una caguama bien fría y relaja. Ya no hay nada que hacer. Sí, 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 justo. Eso dice mi Y, contador, y ahora, Hecho notorio. regresándome al comentario previo que había hecho respecto a la tecnología, mucho de lo que también se platicó con Mauricio, que le realizó la entrevista del uso de los medios electrónicos y de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial en la contabilidad hoy en día? ¿Podría darnos ahí, ya sea un tip, una recomendación o cuál es su interpretación del uso de esta herramienta? Mira, en el caso de inteligencia artificial, pues día con día hay, ahora sí que esto es muy dinámico, día con día sale algo nuevo. ¿Cuál es mi experiencia? Yo no les puedo hablar de cosas que no he visto, ni me voy a poner a inventar. Yo les voy a decir de lo que yo trabajo con el día a día. Yo tengo un sistema contable que vino a suplir, bueno, sí, de hecho vino a suplir todos los sistemas administrativos que yo usaba. No voy a decir marcas, aunque me caen bien gordas, pero no voy a decir marcas. ¿Cómo? Los, Yo sí. no, Copa y el Aspel, bueno, ya dije. Me caen gordos porque son careros. No, es que la verdad, son careros, no te dan soporte, te dejan tirar. Sí. Y entonces un día me aburrieron y los mandé a volar, dije, no quiero volver a saber de ellos. Cambié un sistema nuevo que trabaja con inteligencia artificial. Fíjate cómo trabaja. Tienes tu programa, haces tu captura de datos de configuración y el sistema, en base al CFDI, te crea los asientos contables. Tú ya no los hace la inteligencia artificial. Y de cada 100 pólizas, por ponerte un ejemplo y un parámetro, si una empresa tiene que hacer 100 pólizas, el sistema hace en automático hace 90. Y las 10 pendientes es donde ya necesita la intervención del contador, porque la máquina ya no sabe qué hacer. Oye, hago esto, no lo hago, mejor no hago nada, tú dime. Pero todo lo que la máquina ya sabe hacer lo hace y no te pregunta. Yo he hecho pruebas, es una chulada. ¿Qué me permitió hacer? Logré captar más clientes contables sin aumentar mi personal. Y eso para mí es una ventaja, ¿por qué? Porque no me involucra un costo mayor de nómina, por ejemplo. Segundo, hay una inteligencia artificial que es de Google, que es gratuita. Bueno, hay una versión de paga, pero para lo que ocupa un contador, yo lo digo por mí, por eso hablo de mi experiencia. Para lo que nosotros como contadores hacemos, no hay necesidad de tener la versión de paga. Con la versión gratuita, yo puedo subir una balanza de comprobación y le digo a la inteligencia artificial qué es lo que quiero que haga. Hazme el balance, lo hace perfecto. Hazme el estado de resultados, lo hace perfecto. Hazme un informe de la información que te estoy dando, me lo analiza. Dame un análisis financiero, ya lo hace. Entonces, si nosotros entendemos que la inteligencia artificial es una herramienta, no un sustituto, no es un suplente, es una herramienta, que eventualmente, bien utilizada por cualquier profesionista, yo lo veo desde mi ámbito profesional, es una chulada. En tu caso de abogada, haz la prueba, bájate una sentencia de la corte, súbela y analícela. Un recurso de revisión, una jurisprudencia por contradicción de tesis, por reiteración de sentencias, que te haga una demanda en base a criterios. Oye, tengo un contrato, pues yo lo he hecho de prueba, tengo un contrato de arrendamiento donde el arrendatario no se quiere salir, me debe 10 meses de renta, dame la demanda que tengo que presentar en el juzgado de Puebla. ¿Te lo da? Utilizando la legislación de Puebla, también te lo da. No tiene el resultado tan exacto como tú tengas la capacidad de ser preciso. ¿En qué? Así es. En el famoso prompt. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Edgar. Quisiera cerrar esta charla con conclusiones, que nos pueda usted dar su conclusión extensa sobre todos los tópicos que fuimos viendo en la charla, algunas recomendaciones para los colegas. Lo escuchamos. Mira, primero yo concluiría con algunos puntos. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no, es respetable. Yo creo que primero los contadores tenemos que ser buenos contadores. Es lo primero.
Hoy el contador, y lo he dicho siempre en foros abiertos y privados, el contador se convirtió en la secretaria ejecutiva del SAT. Y eso es un error. El contador debe de ser un profesionista que vela por los intereses de su cliente, no del SAT, no del IMSS, no del Infonavit, de su cliente. Segundo, debe de enseñarse a preparar información financiera contable. Hoy da pena preguntarle a un contador que te dé la definición de contabilidad, no saben. Y no digo que te den la definición que marcan las NIF, que es una definición muy científica. Dame una definición de contabilidad. Técnica que genera información para tomar decisiones. Eso es la contabilidad. Si es una técnica que genera información para tomar decisiones y la información no está bien, ¿cómo crees que vas a tomar decisiones así? Tercero, una vez que somos buenos contadores, que ya entendimos la contaduría como profesión, vamos a especializarnos en algún área. Mi especialidad es la fiscal, tengo 30 años en esto. Entonces, de alguna o de otra manera, pues, ¿qué me ha llevado al día de hoy a estar donde estoy? Bueno, pues empecé hace 30 años. Entonces, día con día, yo tengo un hábito que a veces se los digo a mis alumnos y no me la creen. Yo estudio todos los días 1 hora, de lunes a domingo. Así como mucha gente se levanta a correr, yo me levanto a estudiar. O me duermo estudiando, o en el día. Pero estudio todos los días un ratito. ¿Eso qué hace? Que siempre esté actualizado. Siempre, ¿por qué? Porque todos los días me actualizo. Hay gente que dice, no, en 6 meses tomo un curso. Pues en 6 meses yo hago 10 reformas. O sea, hay que estudiar tantito. Y lo mejor es que para la juventud que viene detrás de nosotros, yo los invito a usar un poco más la cabeza. Recuerden que el cerebro es un músculo. El músculo que no se usa se atrofia. Entonces, si mi cabeza está en aparatitos, televisiones, y no digo que sean malos, yo también tengo celular y también tengo un iPad y tengo 30 computadoras aquí, pero yo no dejo de usar mi cabeza que no se me eche a perder, porque entre más la activas, más listo te vuelves. Eso es porque el músculo se hace más fuerte. Vas a un gimnasio y después de un año, pues salen caminando como roperos, ¿no? O como refrigeradores. Bueno, yo tengo un amigo que duró en el gimnasio como 2 días y ya caminaba así como el Conan. Y te da risa, pero este chavo estaba bien flaco y ya caminaba así, después de 2 días así. Bueno, flaco. Y un día llegué, le pegué en la espalda y le digo, ¿qué onda, mi Conan? No, y ahí hasta más le decía así, ¿no? Y todos mis cuates, oye, ¿por qué le dices Conan si está bien flaco? Por eso, es el con hambre. Ay. Ya cuando se enteró, pues no joda, pero ya en otra entrevista ponemos apodos, pero de alguna manera, esas son las recomendaciones básicas. No dejen de estudiar, prepárense, no ven el estudio como una carga, sino como un gusto. Así es. Y si les gusta algo y tienen el talento de transmitirlo, pues enséñenlo. Totalmente de acuerdo, muy, muy de acuerdo, más con las nuevas reformas, el paquete económico 2026, la fiscalización automatizada, que ya todos son cruces de datos. Es indispensable tener cuidado en las conciliaciones, en poder registrar bien una contabilidad de la manera más óptima, para no tener estas cartas de invitación que ya sabemos que antes eran las llamadas a misa, pero ya trae implícita una restricción, una muy probable inicio de facultades de comprobación y ya no es un acto que se tenga que tomar a la ligera. Por eso siempre he proclamado que todo lo preventivo es mejor a poder llegar a una contingencia que la cuestión se complica demasiado. Mira, se decía que las cartas de invitación eran llamadas a misa. Antes. Sí, antes. Hoy sí están establecidas en el código, en el artículo 33, fracción cuarta, cuando nos habla de las facultades de gestión. Y una carta de invitación, por poner un ejemplo, una carta de invitación mal atendida, no atendida, de vigilancia profunda, te suspende el sello de facturación. Así de simple. Entonces no fuiste a misa, te vas a ir al infierno. Así es, exacto. Pues muchísimas gracias, maestro. Fue un gusto entrevistarlo. Espero se haya sentido muy cómodo con nuestro espacio y para nosotros es un honor tener personas con tanta trayectoria, con tanta experiencia y pues con tanto conocimiento. Es muy honorable tenerlo en nuestro espacio. Espero volver a coincidir y muchas gracias. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad y por el tiempo. Ya saben que pues lo que necesiten, nomás nos vamos de acuerdo y creo que si mal no recuerdo en mi agenda para el 28 de agosto voy a andar por Puebla, por ahí me estoy hablando a
un evento que va a ser por allá, y pues por allá vamos a andar echando, echando relajo. Va, perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Un Gracias. gusto. Tengan bonita tarde, se cuiden mucho y hasta la próxima. Gracias, Mauricio, que tengan un bonito día. Abrazo. Gracias, Mau. Bye, bye.